buenas tardes. Reciban un saludo cordial del doctor Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación. A propósito del proceso electoral que se adelantará el próximo domingo 29 de octubre para elegir autoridades del orden territorial, el Consejo Superior de la Judicatura, en coordinación con el Consejo de Estado, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, conscientes del importante rol que desempeñan nuestros jueces, juezas y servidores y servidoras judiciales en su condición de claveros y escrutadores, generamos esta conferencia denominada Los escrutinios en el procedimiento electoral y el papel de los jueces y demás servidores y servidoras judiciales en su desarrollo. Sumado a lo anterior, en providencia del 18 de febrero del 2018, en sede de control de nulidad electoral, la sección quinta del Consejo de Estado exhortó al Consejo Superior de la Judicatura y otras instituciones con el fin de que realizáramos actividades de divulgación y sensibilización para lograr la máxima difusión de información sobre el valor del ejercicio del voto popular y la importancia del rol que desempeñan los jueces y juezas de la República en el proceso democrático electoral. Nuestro invitado especial del día de hoy disertará acerca de las funciones de dos importantes actores dentro de ese proceso democrático electoral, como son los claveros y los miembros de las comisiones escrutadoras. Los primeros como encargados de recibir e introducir en el arca triclave los pliegos electorales, así como la labor de custodiar y velar por su seguridad y contenido hasta la terminación del correspondiente escrutinio. Y los segundos son quienes realizan el escrutinio de votos. Estas dos importantes labores de suma importancia para el desarrollo y seguridad de los procesos democráticos que por ley se asigna esa obligación a ciudadanos de reconocida trayectoria profesional, como son los notarios, los registradores, los jueces, juezas, designaciones de forzosa aceptación y cuyo ejercicio público es de carácter transitorio y obligatorio. Asimismo, el doctor Vanegas abordará principalmente el papel, el rol de los jueces en sus funciones transitorias como claveros y escrutadores, sus principales responsabilidades y desde luego la importancia que tienen en el proceso electoral para la salvaguarda de los principios rectores de los escrutinios, que sin duda garantizan un correcto ejercicio democrático y brinda transparencia en el resultado de las elecciones. Para esta importante conferencia tenemos el honor de contar con el acompañamiento del magistrado de la sección quinta del Consejo de Estado, el doctor Pedro Pablo Vanegas Gil. El doctor Vanegas Gil es abogado, doctor en Derecho de la Universidad Externado, máster en Derecho Electoral y especialista en Derecho Público. Ha sido docente investigador del Departamento de Derecho y director de posgrados de la Facultad de Derecho Constitucional de la Universidad Externado. Profesor y conferencista nacional e internacional en Derecho Electoral y autor de obras jurídicas en esta materia. Actualmente, el doctor Vanegas Gil se desempeña como magistrado de la sección quinta del Consejo de Estado, además de brindarnos el honor de ser formador de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Doctor Pedro Pablo Vanegas, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara. Hago también extensivo este saludo al doctor Aurelio Enrique Rodríguez, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Nos alegra muchísimo, por supuesto, que hayan aceptado esta invitación en este ciclo de capacitación en Derecho Electoral que tiene la Escuela Judicial Rodrigo Lara, con el auspicio, por supuesto, del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado. Y miren ustedes que el título de la conferencia nos lleva a tres aspectos que resultan claves. El proceso electoral.
el procedimiento electoral, las distintas fases, etapas que dan lugar a las elecciones. Luego, los escrutinios, escrutar. Nada raro el viejo adagio de que el que escruta elige, y ya marca, por supuesto, la importancia que tiene dentro del proceso electoral el escrutinio. Y luego, el papel de los jueces, el rol que tienen los jueces y demás servidores judiciales cuando terminan siendo designados o bien como claveros o bien como escrutadores. Esa, digamos, ese es el objetivo de esta conversación que vamos a tener con ustedes a lo largo de estos minutos en esta conferencia. Y me voy a permitir simplemente como guía de la exposición a compartir, y si ustedes me lo permiten aquí, compartir una presentación que pues he hecho única y exclusivamente para uso del profesor, claro, pero que ustedes la pueden ver allí ya, que nos permitirá mantener esta exposición de forma, digamos, coherente, sistemática, para su desarrollo, para su entendimiento. Lo que nosotros queremos entonces es compartir con ustedes estas reflexiones. La primera, la que tiene que ver con el proceso electoral. ¿Qué entendemos por proceso o procedimiento electoral? Concepto, las distintas etapas. A veces los ciudadanos, los distintos actores políticos o el ciudadano del común, la más de las veces cree que las elecciones se contraen al día de las votaciones. Pero nos vamos a dar cuenta que no, que para llegar a ese día hay que agotar toda una serie de actuaciones, fases, concatenadas unas con otras en distintos momentos, como lo iremos a ver ahora, unas antes, la propia jornada electoral, lo que pasa después. Luego miraremos en esa etapa del proceso electoral, la etapa postelectoral, la que nos convoca en esta sesión, que no es otra que la de los escrutinios. Y luego bajaremos el nivel del discurso para referirnos a qué es el escrutinio, en qué consiste la operación del escrutinio, a realzar la importancia que tiene el escrutinio en el marco del procedimiento electoral. Muy seguramente, estimados servidores, servidoras y asistentes, también como lo vamos a ver ahora, las elecciones no se contraen al domingo, día de las votaciones, ni se terminan allí. Vendrá la fase posterior, la fase, por supuesto, de los escrutinios. Y allí, en el caso del derecho electoral colombiano, la figura de las famosas arcas triclave, y con las arcas triclave los claveros, muchos de ustedes, ¿cuántos de ustedes, servidoras y servidores judiciales, han fungido como claveros y se han podido dar cuenta de la importancia y la relevancia que tiene el clavero? Y quizás por eso el ordenamiento jurídico no quiso que uno de los claveros fuera nada menos y nada más que ustedes, muchos de ustedes como servidores judiciales. Y luego el tema del escrutinio. Y con el escrutinio, por supuesto, la construcción de ese escrutinio y la responsabilidad, por supuesto, que tienen los escrutadores. Con este plan de conferencia podremos arrancar diciendo lo primero, el proceso electoral. Las elecciones no son un acto aislado en sí mismo. Para llegar a ese día, para llegar a la elección de quien habrá de ocupar los cargos o los puestos de elección popular, como manifestación del principio democrático, pues no se contraen a la jornada de la votación. Las elecciones no son un acto aislado en sí mismo, sino que se enmarca por un conjunto de etapas, fases, actuaciones, ¿cierto? Que se adelantan en distintos momentos de acuerdo a la jornada propiamente electoral. Por eso, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, se han identificado, digamos, tres etapas en el proceso electoral, ¿cierto? La etapa preelectoral, la etapa electoral y la etapa postelectoral, ¿cierto? Tomando como punto de referencia
la jornada de las votaciones. Entonces, miren cómo vamos a construir el discurso, vamos a meternos en el procedimiento electoral, en el proceso electoral, y vamos a decir, mire, las elecciones no son solamente el domingo. El domingo 29 de octubre, no. Para llegar al 29 de octubre es necesario agotar toda una serie de etapas anteriores. Por ejemplo, la determinación de quiénes son los electores. Entonces, derecho al sufragio activo, determinación de los electores, configuración o conformación de los censos electorales, el procedimiento de inscripción de cédulas o procesos de zonificación. Entonces, miren todo el tema que tiene que ver con los electores en la etapa previa. Luego también determinar quiénes son los elegibles y con los elegibles pues el derecho al sufragio pasivo y luego las candidaturas, quienes presentan a los candidatos, en fin, toda una serie de etapas de actuaciones antes de la jornada electoral. Electores, elegibles, los sujetos legitimados para presentar las candidaturas y cuando ya tenemos las candidaturas, entonces lo que ustedes ya han podido advertir, el desarrollo, por supuesto, de la campaña electoral y con la campaña electoral las actividades propias de la campaña. Piensen ustedes el tema de la propaganda electoral, la regulación de la propaganda, en fin, toda una serie de actuaciones que se van dando antes de las elecciones. Y muy seguramente antes de las elecciones, pues también la determinación de otros actores en el proceso electoral. Muy seguramente antes de las elecciones tenemos que determinar quiénes serán los jurados de votación, tenemos que acreditar los testigos electorales, los tribunales por ministerio de la ley harán las designaciones de los claveros y de los escrutadores, en fin, todo antes de las elecciones para llegar, por supuesto, a esa jornada electoral. Luego tendríamos la etapa electoral propiamente dicha, el día de las votaciones. ¿Cuántos de los que están aquí presentes muy seguramente han fungido en el pasado como jurados de votación? ¿Cuántos de ustedes? Varias veces. Y se han dado cuenta que la jornada electoral también tiene un ritualismo que marca el propio código electoral, desde la llegada de los jurados a las 7:30, la instalación de la mesa, cómo se instala la mesa, cómo se muestra a las 8 de la mañana en la urna, cómo se desarrolla la jornada electoral, cómo se van identificando los ciudadanos en las mesas de votación, si figurar en el registro de los votantes, pues se les permitirá sufragar, en fin, el desarrollo de la jornada, que terminará, por supuesto, a las 4 de la tarde y con las 4 de la tarde, pues el conteo de los votos por parte de los jurados. Pero ahí no se acaban las elecciones. Las elecciones luego vendrán en esa etapa postelectoral, lo que sucede después de las elecciones. Y allí después de las elecciones no es otra cosa que los escrutinios. Entonces, aquí miren cómo vamos enmarcando ya al escrutinio, ¿cierto? Esa etapa tan importante, esa actividad tan importante como es el escrutinio en el proceso electoral. Y obviamente en el proceso electoral también, digamos, hay una creencia de que el procedimiento electoral o el proceso electoral, pues los únicos que son responsables de él, pues es la organización electoral, tanto el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. Claro que sí, son ellos, la organización electoral, especialmente, les ruego me disculpen con el pito al fondo, el Consejo Nacional Electoral, por un lado, encargado de la regulación, la inspección, la vigilancia, el control de toda la actividad electoral y dentro de sus atribuciones que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de plenas garantías, pero luego también la Registraduría Nacional del Estado Civil, a quien por mandato constitucional le corresponde la organización, dirección, por supuesto, de las elecciones. Es el director de las elecciones. Pero miren ustedes que en este proceso electoral, en estas distintas etapas, pues también aparece la rama judicial. Quiso el ordenamiento jurídico, quiso la ley que en ese proceso electoral también estuviera presente la rama judicial a través de
estas figuras como los claveros y los escrutadores que ya vamos a ver en la jurisdicción ordinaria, ¿cierto? Para que cumplan ellos esa función. Y no fue gratuito que el legislador le asignara precisamente a estos servidores judiciales esa función, una función que implica transparencia del proceso electoral, que implica neutralidad, que implica independencia. Y obviamente, en el caso de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la medida que nos convertimos en el juez de las elecciones, ¿cierto? Ya nos convertimos entonces en el encargado del control judicial, por supuesto, de las elecciones a propósito de la nulidad electoral, que dicho sea de paso, pues cumple ya, piensen ustedes, poco más de 110 años la jurisdicción de lo contencioso administrativo como la responsable del control judicial de las elecciones, más de un siglo fungiendo como jueces electorales. Entonces, miren ustedes esta primera parte que queríamos, como queríamos enmarcar el tema de los escrutinios en el procedimiento electoral. Y era importante poder tener ya esta primera aproximación, distintas fases, fase preelectoral, la fase electoral propiamente dicha y la fase postelectoral, lo que pasa después de las elecciones. Y obviamente en esa fase postelectoral, pues es la fase de los escrutinios. Y yo creo, y aquí el objetivo que nosotros teníamos o que queríamos también con esta conferencia dentro de este ciclo de capacitación de derecho electoral, es insistir en la importancia que tienen los jueces, las juezas, los distintos servidores judiciales que son designados por los tribunales superiores de distrito judicial en su calidad de jueces, en su calidad de claveros y en su calidad de escrutadores. Es la importancia, la relevancia que tienen. Se terminan convirtiendo en los protagonistas en el proceso electoral. Miren, yo, como lo decía ahora la doctora Mari, yo soy profesor de la Universidad Externado de Colombia y por más de 25 años y siempre he mencionado esto en nuestras clases de Derecho Electoral, tanto en pregrado como en posgrado. Y es la creencia que tienen muchísimos actores políticos que inclusive podrían tener algunos medios de comunicación, inclusive algunos candidatos o partidos o movimientos, una creencia, un mito, y es que los escrutinios los hace la Registraduría Nacional del Estado Civil. No, no. Siempre yo le digo a mis queridos estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, no. Los escrutinios no los hace la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los escrutinios en su primera fase, en la fase inicial, las hacen la mayor de las veces los jueces de la República. Y eso marca la importancia de esta fase posterior del proceso electoral. Y quizás vale la pena, como lo miramos aquí en esta filmina, empezando por el significado del escrutinio. ¿Qué significa escrutar? El escrutinio. Miren, por ejemplo, la definición de la Real Academia de la Lengua. Tal vez en su primera acepción ya nos marca la importancia. Examen, averiguación exacta, diligente, formar juicio, ¿no? Cuando uno dice, no, es que hizo el escrutinio, no, es que fue sometido a un escrutinio. O dos, reconocimiento y cómputo de los votos en las elecciones, ¿cierto? Ya con esta definición ya podemos encontrar o podemos ver el carácter esencial que tiene esta operación, como, o en palabras del doctor Augusto Hernández, determinar el resultado de las elecciones. O como siempre decimos nosotros en clase, en últimas, con el escrutinio, lo que se hace es determinar quién ganó, ¿cierto? ¿Quién gana en la democracia? ¿Quién accede al poder? Miren la importancia del escrutinio en esta etapa final del proceso electoral. Entonces, recapitulamos,
Las elecciones no se contraen al día de las votaciones. Claro, los ciudadanos todos vamos a las mesas de votación, depositamos nuestros votos, pero luego se necesita cuantificar esos votos, se necesita la calificación del voto, la aplicación del sistema electoral, que si es de mayoría simple, que si es mayoría absoluta, que si es el sistema de umbral reducido, que hay que aplicar los umbrales, que hay que aplicar la cifra repartidora, y una vez apliquemos el sistema electoral, pues podemos darnos cuenta cuál fue la voluntad de los electores declarando la elección. Miren ustedes que en estas próximas elecciones estamos hablando de la elección de alcaldes y concejales y ediles de más de 1.200 municipios. Y la mayoría, la gran mayoría de la declaración de esas elecciones, de más de 1.200 alcaldes, concejales, diputados, perdón, concejales y ediles, la harán las comisiones escrutadoras municipales, distritales, ¿cierto? Que están conformadas, la mayor parte de ellas, por jueces de la República. Entonces, aquí ya marca el carácter o la importancia que tiene, por supuesto, el escrutinio. Y obviamente la necesidad de distinguir entre el cómputo o el conteo de los votos al escrutinio. Pareciera que es lo mismo, pareciera que contar o computar unos votos es igual al escrutinio, pero desde el punto de vista jurídico no. El conteo o cómputo de los votos es simplemente un razonamiento matemático, unas sumas, y miren ustedes cómo ese conteo de votos o cómputo de votos que se hace el día de las elecciones es el que permite simplemente alimentar los boletines informativos de la registraduría, que como lo ha señalado tanto la doctrina del Consejo Electoral como la propia jurisprudencia del Consejo de Estado, pues los boletines informativos tienen solamente ese carácter, informativos. Siempre habrá que esperar el escrutinio, ¿cierto? Por lo tanto, el conteo o cómputo de los votos pues es diferente al escrutinio. En el escrutinio ya hay una valoración jurídica y quizás por eso mismo quiso el legislador que esa labor del escrutinio, que implica una valoración jurídica, determinar, entre otras cosas, la validez del voto, aplicar el sistema electoral y declarar la elección, lo hicieran esas comisiones escrutadoras, empezando por el escrutinio municipal y distrital, a cargo principalmente de los jueces, como también de los notarios o de los registradores de instrumentos públicos, a quienes se les confía la guarda de la fe pública, ¿cierto? Entonces aquí ya quiero resaltar el papel que tendrán muchos de ustedes, porque aquí hay muchos jueces, juezas, muy seguramente cuantos secretarios de juzgados, oficiales mayores, sustanciadores, profesional del derecho, que van a tener que cumplir esa función tan importante en la democracia como es la de ser o bien el clavero o bien el escrutador. Y para que ustedes ya vayan tomando idea de la importancia, cómo se construye el escrutinio en nuestro derecho electoral. Podemos decir que el escrutinio se construye en el caso nuestro de abajo hacia arriba, empezando por los jurados de votación, empezando por los jurados que también, perdónenme, en una anotación a pie de página, tampoco le hemos dado la importancia que tiene el jurado de votación. El jurado de votación es la pieza clave también del proceso electoral. El buen suceso del proceso electoral, pues pasa por los jurados de votación, ¿cierto? Los jurados de votación que cumplen semejante función pública de estar el día de las votaciones, recibir a los ciudadanos, determinar si están habilitados en su mesa para votar, si son así, entregarles las tarjetas electorales, custodiar la mesa durante la jornada electoral y nada menos y nada más que al final de la jornada electoral serán la más de las veces
los únicos que tendrán en sus manos las tarjetas electorales para hacer ese conteo de votos. Entonces miren cómo se construye ese escrutinio de abajo hacia arriba, empezando por el jurado de votación. El jurado que al finalizar la jornada electoral, abrirá la urna con el protocolo que determina el código electoral, con la actuación que debe surtirse para abrir, por supuesto, la urna y empezar a sacar las tarjetas electorales y hacer el conteo de la mesa. Conteo de la mesa que hará constar en un acta. Esa acta que ya se volvió dentro de la nomenclatura de nuestros documentos electorales tan famosa y tan conocida por los distintos actores, el famoso E14, que no es otra cosa que el acta de conteo o de escrutinio, si se quiere, que hacen los jurados de su respectiva mesa. Y luego vendrán las comisiones escrutadoras zonales, auxiliares, municipales y distritales, que son la primera fase del escrutinio. Y miren ustedes cómo esas comisiones escrutadoras zonales, auxiliares, municipales o distritales, cuando las haya, van a empezar a hacer el escrutinio empezando por los E14. Harán el escrutinio por regla general con base en los E14 que provienen de las mesas de votación. Por regla general, ya muy seguramente que si hubo recuentos, que si hubo reclamaciones, que si contamos otra vez los votos, pero si nada extraordinario ocurrió, las comisiones harán el escrutinio con base en los E14 de las mesas de votación y harán constar el escrutinio en otro documento o dos documentos electorales importantes, muchos de ustedes ya familiarizados con él, con los famosos E24, o también llamado el mesa por mesa, y el acta parcial de escrutinio, el famoso E26. De tal manera que cuando lleguemos al escrutinio departamental, o llamados por el Código Electoral los escrutinios generales, que hacen unas comisiones escrutadoras ya de un origen distinto, ¿cierto? Ya de un origen distinto, que son los delegados del Consejo Nacional Electoral, que son los encargados de ese escrutinio intermedio, estimados participantes en esta conferencia. Pues esas comisiones escrutadoras harán el escrutinio por regla general con base en los E26 parciales municipales, las que hicieron las comisiones escrutadoras municipales conformadas principalmente por jueces, servidores judiciales, notarios o registradores de instrumentos públicos. Al punto de que cuando ya llega la votación del orden nacional, por regla general el Consejo Nacional Electoral pues hará el escrutinio con base en las actas de escrutinio de las comisiones escrutadoras departamentales. Entonces miren ustedes cómo se construye el escrutinio y miren la importancia de esta fase del proceso electoral. Se construye de abajo hacia arriba, ¿cierto? Empezando por los E14, que le van a servir a las comisiones escrutadoras municipales para hacer el escrutinio municipal, auxiliar, zonal o distrital, y a su vez estas diligenciarán el E24 y el E26, y con el E26 la comisión escrutadora inmediatamente superior hará el escrutinio de ese nivel y a su vez hará el cómputo de la votación nacional. De tal manera que cuando hagamos el escrutinio, se haga el escrutinio en el Consejo Electoral, pues por regla general lo hará con base en los escrutinios departamentales. Porque si en todas las etapas del proceso, de la fase de los escrutinios, tuviéramos que contar los 20 millones de votos o 21 o 22 millones de votos, pues nunca acabaríamos el escrutinio. Piensen ustedes que cada una de las etapas contáramos otra vez todos los votos. Pues prácticamente el escrutinio se llevaría muchísimo tiempo en cada una de las etapas, por supuesto, contabilizando los votos. Y obviamente, como se construye de abajo hacia arriba, lo mencionaba ahora, una vez cerrada la mesa, los jurados procederán a hacer el escrutinio de la mesa y anotar en el acta el número de votos a favor de cada lista, de cada candidato, lo hará constar en el acta y esa acta pues es el famoso E14 o el acta de escrutinio de los jurados que luego nos va a servir en la fase posterior del escrutinio, en el escrutinio intermedio para continuar con esta operación
de escrutadores. Aquí, miren, traía simplemente una imagen de los famosos E14, que puede cambiar dependiendo la elección, los ejemplares de los E14, donde harán constar, por supuesto, el conteo de la mesa y que será firmado por los jurados de votación. Y luego viene un tema que resulta importante y aquí ya empieza el protagonismo de los jueces en esta fase. Y es que una vez terminado el proceso electoral, perdón, la etapa de la jornada electoral propiamente dicha, una vez terminada la jornada, los jurados procederán, como lo mencionábamos aquí, a hacer el escrutinio y anotar el número de votos emitidos a favor de cada lista, de cada candidato. Luego lo harán constar en el acta y una vez termine el acta, pues suscribirán o firmarán las actas y entregarán los documentos electorales para que sean conducidos al arca triclave. Y entonces aquí ya aparece el destino de los documentos electorales. Y miren la importancia que tiene esta institución tan particular en nuestro sistema o en nuestro régimen electoral. Seguramente para quienes no tendrían por qué estudiarlo y saberlo, pues cuando uno habla de los claveros y uno está, digamos, muy pegado a los estudios de derecho electoral, pues uno no sabe qué son los claveros, qué es el arca triclave, para qué sirve, qué importancia tiene esta figura, ¿cierto? Y entonces aquí miren lo que yo siempre aprovecho para decirle a los compañeros estudiantes. Yo siempre les hago hagamos esta figuración. Figurémonos lo siguiente. Se termina la jornada, abrimos la urna, contamos los votos por el candidato A, por el candidato B, por el candidato C, suscribimos los documentos, los guardamos y luego la pregunta que se impone es, bueno, ¿y qué hacemos con los documentos? Imagínense ustedes cada uno de los jurados o alguno de ellos diciéndole, no, yo me los llevo para la casa y yo me los llevo para la casa, déjenme que y los traigo mañana o los traigo cuando empiece el escrutinio. Pues lo que se busca aquí es garantizar la transparencia del proceso. Por eso el ordenamiento electoral colombiano ha dicho, mire, los documentos electorales que sirvieron, por supuesto, para la votación, pues tendrán que estar custodiados, tendrán que estar guardados en alguna parte. Y por eso aparecen estas urnas o cajones u oficinas, si el volumen de los documentos es de tal magnitud, para que allí se depositen todos esos documentos electorales después del cómputo de la mesa. Esas son las famosas arcas triclave. Esos cajones, cajones, baúles, oficinas que van a servir como de repositorio de todos los documentos que vienen de las mesas de votación, porque queremos conservar lo que aquí conocemos, porque la mayoría somos jueces y servidores judiciales, la famosa cadena de custodia. Que no se pierda esa cadena de custodia, que no resulte que, no es que yo me llevo los documentos para la casa y mañana los traigo. No, no, es mantener la transparencia, ¿cierto?, de la operación. Y por eso entonces esos documentos hay que conducirlos al arca triclave. Y entonces esas arcas, baúles, cajones, oficinas, si el volumen lo amerita, triclave porque quiso el legislador que esas arcas, cajones, baúles tuvieran 3 cerraduras, 3 candados con llaves distintas y que por supuesto cada uno de los destinatarios de esa llave es lo que nosotros llamamos o conocemos como los claveros. Los claveros, es decir, el destinatario de una de esas llaves, ¿cierto? Para que no solamente una persona tuviera el control, ¿cierto?, de los documentos electorales, sino que fueran por lo menos 3 personas, 3 ciudadanos, destinatarios diferentes, que es lo que nosotros en el derecho electoral colombiano llamamos los claveros. El destinatario de cada una de esas llaves, el clavero. Entonces, miren que aquí
termina la jornada de votación, el jurado de votación, los jurados hacen el conteo de la mesa, suscriben el acta, guardan todos los documentos electorales, se los entregan, por supuesto, a los registradores o delegados del registrador para que sean conducidos al arca triclave, donde se van a introducir y se van a guardar mientras empieza el escrutinio. Y obviamente el ordenamiento electoral, nuestro código electoral, aquí trae una foto, ahí está típicas de cajones, baúles, ¿cierto? En distintas partes del país, cuando el volumen no es tan alto, especialmente en nuestros municipios que son relativamente pequeños, pues los documentos electorales podrían caber en varios cajones o baúles con las 3 cerraduras distintas. Y obviamente el código electoral prevé que tengamos arcas triclave, tanto en el Consejo Nacional Electoral para ir depositando los documentos cuando lleguen del escrutinio departamental. Serán claveros allí pues el presidente, el vicepresidente del Consejo Electoral y el secretario del Consejo Electoral, que para este efecto sería el registrador. Prevé que en las delegaciones departamentales de la registraduría también existan unas arcas triclave que van a recibir los documentos que luego llegan del escrutinio distrital o municipal. Serán claveros los 2 delegados departamentales del registrador, más el gobernador o su delegado. Pero luego en la base, que es lo más importante, que son las registradurías distritales, municipales, auxiliares, pues esas arcas triclave que serán suministradas por las alcaldías y las registradurías, serán claveros el alcalde, el juez municipal y uno de los 2 registradores distritales cuando hay 2, o cuando hay uno solo, pues el registrador. Entonces miren que aquí, compañeros y compañeras que asisten a esta conferencia, estimados servidores y servidoras judiciales, miren que aquí ya encontramos el primer protagonista, el papel del juez en esta fase del proceso electoral. Le corresponde actuar como clavero. Es decir, quiso el ordenamiento que uno de los guardianes de quienes van a custodiar los documentos en esa arca triclave sea el juez, ¿cierto? Que sea uno de los destinatarios de la llave. Y dice el propio código, si hubiere varios jueces municipales, actuará como clavero el civil municipal, en su defecto el penal o el promiscuo, y si hay varios de ellos, el primero de la misma categoría. Y allí, obviamente, la importancia que tienen los tribunales, porque esta es una designación por ministerio de la ley, y por eso vamos a encontrar que en buena parte, si no en, digamos, en todas las arcas triclave, tanto en las registradurías distritales como en las registradurías municipales, ¿cierto? O auxiliares, vamos a tener un juez, ¿cierto? Un juez designado por el Tribunal Superior. La importancia del clavero y la importancia del juez como clavero. Que uno de los 3 en estas arcas triclaves sea un juez, pues dota de independencia, de imparcialidad, de neutralidad, de transparencia, porque es que quien está allí fungiendo como clavero, además del alcalde o su delegado y el registrador, es nada menos y nada más que un juez o una jueza de la República, a quienes le reconocemos su independencia, su imparcialidad, su neutralidad, ¿cierto? Aquí la importancia, por supuesto, del clavero. Y ya lo dejaba entrever la doctora María Lucero cuando ya entrever sobre el tema de las funciones del clavero, de los claveros, aquí resumidas en el ordenamiento electoral. Claro, pues van a estar allí donde están las arcas triclave recibiendo los documentos electorales, ¿cierto? Para introducirlos al arca triclave, anotar, ¿cierto? En un registro el día y la hora en que llegaron cada uno de ellos, que llegó a las 9:30, que llegó a las 9:35 de la noche, cuál fue su estado, cómo llegaron, porque eso luego nos permitirá determinar si eventualmente entre un lado y otro los documentos electorales pudieron tener algún tipo de manipulación. Entonces, la importancia de los claveros,
recibir los documentos y dar cuenta con su firma el día, la hora y el estado en que se van recibiendo esos documentos electorales. Pero además, los claveros tienen una importancia trascendental. Yo siempre le digo a mis compañeros estudiantes, tanto de pregrado como posgrado, y ellos se preguntan, siempre le preguntan, profesor, ¿cuándo empieza el escrutinio y cuándo terminan los escrutinios? Pues los escrutinios terminan cuando se declara la elección, y eso puede ser 2, 3, 4, 5 días después, a veces una semana después, a veces varias semanas después. Y entonces preguntan los estudiantes, profesor, ¿y entonces cómo es que se sabe esa noche los resultados? ¿Cómo es que la registraduría alimenta o llena de información los famosos boletines informativos? ¿Cómo lo van haciendo? Ah, aquí está el papel de los claveros. Pues los claveros, a medida que van llegando los documentos al arca triclave, van comunicando los resultados. Van comunicando los resultados. Entonces, llegó la mesa 25 del puesto tal, por el candidato A, tantos votos, por el candidato B, por la lista A, van comunicando los resultados. Y por eso esa misma noche, aun cuando con su carácter de boletín informativo, esa misma noche ya podemos saber más o menos cómo fueron los resultados. Y por eso ustedes lo van a ver ahora en las próximas elecciones del 29 de octubre. Habrán algunas elecciones donde es posible que las diferencias entre unos y otros permitan saber quién ganó o quién perdió esa noche. Y muy seguramente cuando empiece el escrutinio, con la calificación, por supuesto, que hacen los escrutadores, lo más probable es que con algunas variaciones el resultado, digamos, no cambie. Pero ustedes van a notar, queridos participantes en esta conferencia, van a notar que si eventualmente la diferencia entre unos y otros es muy reñida, muy apretada en el boletín informativo, la diferencia es de 5, 10, de 20 votos, de 100 votos, ya todos ustedes sabrán, hay que esperar ¿qué? Hay que esperar el escrutinio. Pero miren que esa misma noche ya conocemos, por lo menos con el carácter informativo, esos resultados. Porque yo creo que sería muy riesgoso para la democracia que cerrada la jornada electoral no conozcamos nada, absolutamente nada de lo que pasó, ni siquiera con el carácter de informativos. Pues muy seguramente eso nos dejaría un sinsabor, una inquietud. Oiga, ¿qué estará pasando? ¿Por qué no se sabe nada? Por eso también se han dado cuenta ustedes que la organización electoral hace todo lo posible, y en este caso la registraduría, para que esa comunicación de los resultados a través de esos boletines informativos se haga lo más pronto posible, lo más pronto posible. Que si las mesas se cierran a las 4, pues a las 5 o a las 5:30 se puedan ir conociendo ya resultados electorales. Pero repito, con carácter meramente informativo. Son boletines informativos. Y esos boletines informativos, miren la importancia del clavero, es porque los claveros, a medida que van recibiendo los documentos, van comunicando los resultados, ¿cierto? Pero es posible que los resultados que van comunicando, pues luego cambien, como lo iremos a ver en el escrutinio, porque en el escrutinio, pues hay que determinar la calificación de los votos, porque es posible que existan reclamaciones, porque es posible que existan solicitudes de recuento de votos, en fin, todas las vicisitudes que vamos a ver en esa fase posterior de los escrutinios. Obviamente, los claveros volverán a reunirse, ¿cierto?, en la fecha y hora que está prevista para comenzar los escrutinios y estarán dispuestos para ir entregando los documentos electorales a las respectivas comisiones escrutadoras. Entonces, miren la importancia, repito, del clavero. Aquí, custodiando, es el responsable de mantener esa cadena de custodia de los documentos electorales. Quiso el ordenamiento que esos baúles, esos cajones, esas oficinas con esas 3 cerraduras
nos den o le den a los ciudadanos, a los distintos actores del proceso, un parte de tranquilidad. Que los documentos están resguardados mientras llega la hora del escrutinio. Y que están resguardados y que uno de esos guardianes, pues es un juez de la República, ¿cierto? Un juez de la República. Luego entonces, y como vamos avanzando ya en nuestra conferencia, pues viene el primer escrutinio, el cómputo de los votos, lo que podríamos llamar la base del escrutinio. Y quizás aquí, pues la otra función o el otro rol que cumplen buena parte de nuestras servidoras judiciales, servidores judiciales, que muchos de ellos, muchos de los que están aquí, pues habrán de ser designados como escrutadores. La importancia de la función del escrutinio. Miren la vieja frase, el que escruta, elige. Miren semejante cosa. ¿Por qué? Porque el escrutinio, pues, no es otra cosa que, claro, que consolidar el resultado, calificar los votos, aplicar el sistema electoral que corresponda y nada menos y nada más que declarar la elección y expedir la credencial que acredita esa elección. Muchos de los 1000 y tantos alcaldes que se elijan el próximo 29 de octubre, la mayoría de ellos, la mayoría de los concejales municipales y distritales que se elijan, cuántos ediles en todo el país, su credencial, su acto de elección, llevará la firma de muchos de ustedes como jueces o servidores judiciales fungiendo como escrutadores, porque son los encargados de declarar la elección, ¿cierto? Y por eso a veces es llamativo y a veces el ciudadano del común cree que quien declara la elección es la registraduría. No, no. Los registradores apenas son los secretarios de las comisiones escrutadoras. La importancia del escrutador y quizás por eso cuando la doctora María Lucero empezamos a propósito de esta conferencia, ya hemos tenido una en las elecciones pasadas, yo ella me preguntaba y me decía, ¿será que dejamos la misma conferencia o usted quisiera hacer otra? Y yo dije, no importa que diga lo mismo, quiero hacer otra para poner de presente el relieve, la importancia que muchos de ustedes, estimados servidores judiciales y servidoras judiciales, ¿cuántos de ustedes jueces van a cumplir la función de escrutadores? La importancia del escrutador. Nada menos y nada más que, repito, consolidar el resultado, calificar la elección, aplicar el sistema electoral que corresponda, umbrales y lo que corresponda, luego aplicar la cifra repartidora y declarar la elección, ¿cierto? Y quizás por eso es muy importante, perdónenme esta nota a pie de página, que cuando una vez sean designados en esta función de escrutadores y claveros, pues le corresponderá a la organización electoral, a la Registraduría Nacional, hacer el proceso de capacitación para claveros y escrutadores. Y la recomendación desde aquí, con esta conferencia, en este ciclo de capacitación, no dejen de asistir. Es importante y especialmente porque allí van a encontrar, digamos ya, el aspecto técnico de la función y muy seguramente el familiarizarse con el software, cómo es que hay que aplicar, cómo es que hay que validar, la importancia que luego tendrán ustedes que hacer en esa capacitación que le corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entonces miren aquí la importancia de los escrutadores. Y obviamente, miren cómo este escrutinio que arranca de abajo hacia arriba, pues ese escrutinio pues ya deja ver también la importancia, repito, de los jueces. Y obviamente basta con mencionar cómo están conformadas las comisiones escrutadoras.
Uno siempre se pregunta, la pregunta siempre de a quién le corresponde hacer el escrutinio, y entonces, insisto, los ciudadanos casi siempre al rompe, lo primero que se les ocurre cuando dicen, bueno, ¿y quién hace el escrutinio? La registraduría. La registraduría. No, no. El primer escrutinio, la base del escrutinio, pues lo hacen las comisiones escrutadoras que estarán conformadas por 2 ciudadanos. Por eso recuerdo la visita del jefe de la delegación de la misión electoral de la Unión Europea en el proceso electoral del 2022, cuando fungía yo como presidente de la sección y tuve ocasión de recibirlo, sobre la importancia de que en la base del escrutinio estén los jueces, ¿cierto? Porque el asomo de fraude, que si hubo fraude, que si hay manipulación, que si eventualmente puede haber algún tipo de trampa, pues en el caso nuestro está blindada en buena parte porque quienes están en la base del escrutinio son los jueces, además de los notarios y los registradores de instrumentos públicos, a quienes se les confía la guarda de la fe pública, ¿cierto? ¿Quién más tiene credibilidad sino los jueces y los servidores judiciales, así como estos otros ciudadanos como son los notarios y los registradores de instrumentos públicos? Son designados por el Tribunal Superior de Distrito Judicial. Y también, pues obviamente, hay comisiones escrutadoras auxiliares o zonales, porque en ocasiones, cuando tenemos municipios muy grandes, pues para que el escrutinio sea mucho más eficiente, pues vamos a dividir a ese municipio en zonas y entonces vamos a tener unas comisiones escrutadoras auxiliares o zonales. En todo caso, siempre integradas por 2 ciudadanos. Piensen ustedes, obviamente en el caso de Bogotá, pero también en el caso de las grandes ciudades y ciudades de más de 100.000 cédulas vigentes, pues son ciudades muy grandes donde el escrutinio hay que parcializarlo, ¿cierto? Hay que dividirlo para que sea mucho más eficiente y tener 3 o 4 o 5 comisiones escrutadoras auxiliares y luego la comisión escrutadora distrital o municipal. Pero en todo caso, tanto las auxiliares, zonales, las municipales y las distritales habrán de estar integradas por 2 ciudadanos que habrán de ser jueces, notarios o registradores de instrumentos públicos. Y aquí surge un tema que resulta importante, y es que el propio código señala que esta designación que hacen los tribunales superiores de distrito judicial para cada una de esas comisiones auxiliares o zonales, municipales y distritales, puede ocurrir, y aquí por eso el llamado también a los demás servidores judiciales, que es posible que los jueces fueran insuficientes, ¿cierto? O los jueces, notarios o registradores fueran insuficientes. Por eso, el código señala que los tribunales superiores podrán entonces integrar o complementar estas comisiones escrutadoras con ciudadanos de reconocida honorabilidad. Y por eso no es extraño que el Tribunal Superior, a propósito de ciudadanos de reconocida honorabilidad, acuda pues a los escribientes, asistentes jurídicos, oficiales mayores, sustanciadores, secretarios de juzgado. Y por eso ustedes, muchos de ustedes que son aquí secretarios, sustanciadores, escribientes o cuantos oficiales mayores ya han fungido como escrutadores, o bien de una comisión escrutadora auxiliar o zonal, cuántos de ustedes en una comisión escrutadora municipal, porque los jueces pueden ser insuficientes. Recuerden que los jueces también habrán de ser claveros, y entonces, aunque el código no impide que un juez clavero sea escrutador, pues la práctica aconseja, y así lo han tenido en cuenta los tribunales, pues que si ya está de clavero no puede ser escrutador, y es posible entonces en pequeños municipios o municipios relativamente pequeños donde los jueces
notarios o registradores sean insuficientes y tengamos que acudir a estos otros servidores judiciales que no nos cabe la menor duda, pues son ciudadanos de reconocida honorabilidad. Y obviamente, pues lo primero que tendríamos que advertir, y ya con eso vamos acabando esta conferencia, pues el primer escrutinio, el distrital, el municipal, el zonal o local. Y entonces muy seguramente, reunida la comisión escrutadora, señala el código en el lugar que determine el registrador, pues dará inicio al escrutinio, ¿cierto? El viejo código de 1986, que sigue vigente mientras se termina el control de constitucionalidad del proyecto de código que fue aprobado recientemente por el Congreso, pues este código preveía originalmente que el escrutinio empezaría el martes siguiente a las elecciones. Claro, era un código dictado y que recogía buena parte del código de 1979, donde muy seguramente las condiciones de transporte, de movilidad eran diferentes, y quizás por eso, con acierto, la Ley 1475 de 2011 ha señalado que los escrutinios municipales, zonales, auxiliares y distritales empezarán el mismo día de la votación, ¿cierto? Que no tenía sentido dejar pasar un día, sino que ese mismo día, a partir de ese mismo día, por lo tanto, las comisiones escrutadoras van a comenzar el escrutinio ese mismo domingo. Muy seguramente estarán presentes donde va a funcionar la respectiva comisión escrutadora, que lo señalará, por supuesto, el registrador en concurso con la autoridad municipal, donde funcionará la comisión escrutadora, y estará allí el día de las votaciones a partir de las 3:30, está allí a la espera, para que una vez se cierre el proceso de votación, a medida que se vayan recibiendo las actas de escrutinio de los jurados y las vayan recibiendo los claveros, por supuesto, las vayan poniendo a disposición de las comisiones escrutadoras, ya sabemos, conformadas por un juez y un notario o registrador de instrumentos públicos, o dos jueces, o un juez y un secretario, o un juez y un escribiente, o un asistente, o un sustanciador, como lo mencionábamos anteriormente. Y allí estarán presentes, y con base en esos documentos de las actas de escrutinio que se van recibiendo, empezará de una vez el escrutinio. Es decir, a partir de la Ley 1475 de 2011, el escrutinio empezará el mismo día de las votaciones a partir del cierre. Entonces, a medida que vayan llegando los documentos por parte de las mesas a los claveros los pondrán a disposición de los escrutadores y empezaremos, por supuesto, el escrutinio. Escrutinio que se desarrollará hasta las 12 de la noche. Si llegada la hora no se ha terminado el escrutinio, pues entonces se suspenderá, ¿cierto? Y se reanudará al día siguiente a las 9 de la mañana, y así hasta las 9 de la noche, sucesivamente hasta que termine el escrutinio, ¿cierto? Entonces, aquí ya un aspecto importante, ya muchos de ustedes que han sido escrutadores, el domingo serán ustedes también protagonistas, junto con los claveros, los jurados y ahora ustedes como escrutadores, empezando el escrutinio. Repito, lo que quiso el legislador aquí es no tener que esperar, porque no tendría sentido esperar un día, día y medio, cuando podemos empezar de una vez el escrutinio. En la fase del escrutinio, pues le corresponde a los escrutadores atender y resolver las reclamaciones que se presenten durante el escrutinio. Y ya muy seguramente verán ustedes en la capacitación, cuando sean designados, importante ir mirando, compañeros y compañeras, esas disposiciones del Código Electoral sobre las reclamaciones. Entonces, resolverán las reclamaciones que se presenten durante el escrutinio. Podrán ser presentadas por los testigos electorales, por los candidatos o sus apoderados. Y si las declaran fundadas, pues corregirán el error o excluirán los documentos afectados con la irregularidad que da origen a la reclamación. Resueltas las reclamaciones, y si no se presentaron recursos o bien no se presentaron reclamaciones, harán el cómputo de los votos correspondientes
aplicarán el sistema electoral que corresponda y declararán la elección de concejales, alcaldes y ediles y entregarán las respectivas credenciales. Entonces, miren ustedes aquí en este numeral 4 la importancia de los jueces. En últimas, miren cómo en el proceso electoral, en este proceso electoral que empieza desde la configuración de los censos electorales y cuya administración, dirección y desarrollo le corresponde a la organización electoral, aquí en esta parte aparecen los servidores y servidoras judiciales, la mayoría de ellos jueces de la República, ¿cierto? En esa jurisdicción ordinaria, encargados de hacer el escrutinio, declarar la elección. Muy seguramente, así hago esa tarea de campo, si uno mirara cuántas declaraciones de elección de los más de 1.200 alcaldes fueron suscritas por los jueces de la República, jueces, notarios o registradores de documentos públicos o otros servidores, podríamos decir que la gran mayoría de ellas fueron suscritas por los servidores judiciales. La importancia que tiene el servidor judicial en el escrutinio. Pero no se conforma allí, y esta es la importancia del escrutinio, del primer escrutinio, es que no solamente hacen el escrutinio de la elección correspondiente al distrito o al municipio y declaran la elección, sino que además tienen que hacer el cómputo de la otra elección, del nivel siguiente. Tienen entonces que hacer el cómputo de los votos para diputados y gobernadores, si se trata de las elecciones territoriales, o hacer el cómputo para los representantes a la Cámara, senadores, y en su momento, en la elección presidencial, esta comisión hace el cómputo para la elección del presidente de la República. Por eso les mencionaba anteriormente cómo se construye el escrutinio de abajo hacia arriba. Jurados y luego en el siguiente nivel el escrutinio distrital, municipal o zonal. Y obviamente los resultados de los escrutinios, pues hay que hacerlos constar en actas parciales. Esas actas parciales, y muchos de ustedes ya se familiarizan con el nombre, pues esas actas parciales son las que se conocen como el famoso E26 parcial, que no es otra cosa que el acta del escrutinio, el acta que declara la elección, el famoso E26, que luego cuando venga el protagonismo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuando los ciudadanos consideren que algo pasó o que no están conformes con el resultado o que quieran controvertir la elección, pues tendrán que hacerlo con el E26 parcial. Ese es el acto definitivo, el acto por medio del cual la comisión escrutadora, pues, contabiliza, computa los votos, aplica el sistema electoral y declara la elección, el famoso E26 parcial, ¿cierto? Y obviamente entregarán la respectiva credencial. Pero adicionalmente, y esto es muy importante también para ustedes, apreciados servidores y servidoras judiciales, que también hay que hacer un acta general, la famosa acta general de escrutinio, ¿cierto? Que ya es el acta donde se deja constancia de todo lo que ocurrió en el escrutinio, de todo. Que se presentó una reclamación, que la reclamación fue resuelta así y así, que luego se presentó esto, que luego, en fin, el acta general del escrutinio. Entonces está el famoso E26, el acta parcial de escrutinio, donde hace constar el resultado y declara la elección o contabiliza los votos superiores, y el acta general del escrutinio. Obviamente, terminado el escrutinio distrital y municipal, pues se extenderá, repito, el acta general y entregarán los documentos, todos los documentos que sirvieron de base a este escrutinio a los delegados del registrador para que vayan rumbo al arca triclave, ahora al arca triclave departamental, ¿cierto? Para que cuando empiece el escrutinio departamental, pues los escrutadores departamentales procedan con base en los documentos que están en esa arca triclave departamental.
¿Cómo pudiéramos entonces nosotros recapitular? Y ya nos vamos acercando al final, me estoy excediendo un poquito del tiempo, pero ya casi terminamos. Pues uno podría decir entonces que la labor del escrutinio, este primer escrutinio, pues puede estar, digamos, resumido en estos 5 puntos. Verificar el estado de los documentos, proceder a un recuento de votos si encuentra borrones, tachaduras, enmendaduras, practicar el escrutinio con base en las actas de los jurados de votación, el famoso E14, resolver las reclamaciones y solicitudes de saneamiento y si no se presentan, pues declarar la elección de la autoridad que corresponda y expedir la respectiva credencial. Simplemente para terminar, pues claro, no era el objetivo llegar a cada una de las vicisitudes, ¿cierto? A las vicisitudes del proceso electoral, pero tal vez sí dejar claro que a lo largo del escrutinio, pues el código electoral prevé distintos mecanismos, ¿cierto? Distintos mecanismos que pudiéramos llamar mecanismos de contradicción en el procedimiento de escrutinio, ¿cierto? Distintos mecanismos que permitan que los participantes en el proceso electoral, los testigos electorales, los candidatos y sus apoderados, puedan presentar algún tipo de mecanismo de contradicción. Por ejemplo, la solicitud de recuento de votos. La solicitud de recuento de votos, que muchos de ustedes lo han visto, lo han tenido que desarrollar cuando han sido ustedes escrutadores, y es que pueden ser presentadas, digamos, estas solicitudes, obviamente en forma razonada, del recuento de votos cuando pueda existir o crean que pueda existir algún tipo de error aritmético, de algún error en la suma para, digamos, en las votaciones. Pero también pueden y existen los otros mecanismos como las reclamaciones electorales, las que están previstas en el artículo 122 y 192 del Código Electoral, ¿cierto? Esas reclamaciones electorales que permiten o que buscan o le piden, por supuesto, a los escrutadores que resuelvan esas reclamaciones que son una serie de irregularidades en el procedimiento de votación y del escrutinio, ¿cierto? Digamos, como un mecanismo de naturaleza administrativa en este modelo de justicia electoral. Por ejemplo, el típico error aritmético, ¿cierto? Cuando se pueda advertir que hay de las actas de escrutinio se incurrió en un error aritmético, un error, por supuesto, en la suma, o bien cuando funcionen mesas de votación en lugares distintos, o cuando las elecciones se verifiquen en días distintos a los que corresponden. En fin, esas causales de reclamación que serán presentadas durante el escrutinio y hasta antes de que el escrutinio, por supuesto, termine. Y allí, muy seguramente, nosotros podríamos encontrar que esas reclamaciones electorales, la más de las veces, tienen como propósito, repito, corregir el error o excluir del escrutinio documentos que puedan estar afectados con dichas irregularidades. Entonces, y allí también la importancia que tienen los escrutadores para resolver, por supuesto, esas reclamaciones electorales. Entonces, el recuento de votos, ¿cierto? Estábamos mencionando las reclamaciones electorales, artículos 122 y 192, que son mecanismos de contradicción en el procedimiento de escrutinio, que muy seguramente escrutinio que se hace en audiencia pública, y aquí están las causales de reclamación. Y yo creo que también por esta razón
porque existen estos mecanismos de contradicción en el procedimiento de escrutinio que quiso el legislador que buena parte de las comisiones escrutadoras, por lo menos en la base, fueran, entre comillas, también, pues, los jueces que están, digamos, acostumbrados a este tema de la audiencia y de la audiencia pública y desarrollar la audiencia. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con estas reclamaciones electorales y que muy seguramente ustedes van a tener que resolver esas reclamaciones electorales para declararlas fundadas o infundadas y muy seguramente como se garantiza la doble instancia, pues si hay un recurso de apelación, pues obviamente perderá competencia para declarar la elección y el escrutinio pasará, en todo caso, por supuesto, a la comisión escrutadora del nivel superior. De esta manera, creo que hemos terminado con esta breve conferencia, pero terminar simplemente diciéndole a todos los, aquí ya veo casi 600 personas conectadas, decirles gracias por haber aceptado esta convocatoria que hizo nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a la doctora María Lucero por esta magnífica iniciativa en este ciclo de capacitación, obviamente con el auspicio del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado. Decirles gracias, decirles que si muchos de ustedes habrán de ser designados claveros y escrutadores, pues ya saben la importancia constitucional y la importancia que para la democracia tiene el rol que ustedes desempeñan. Entonces, mi gratitud infinita, mis mejores augurios en lo sucesivo y doctora María Lucero quedo a su disposición y nuevamente agradecerle a casi 600 personas que están vinculadas a esta conferencia. Muchas gracias. A usted, respetado y muy querido doctor Vanegas, agradecerle su generosidad a usted. Ojalá pudiéramos tener más tiempo para escucharlo y que gratamente usted quiere compartir su vasta experiencia, su trayectoria académica y ahora judicial como magistrado de la sección quinta del Consejo de Estado. Vamos al fragmento de preguntas. Son muchas las preguntas que nos están haciendo nuestros participantes, pero vamos a hacer yo creo que 3, doctor, por lo avanzado del tiempo. Nos preguntan ¿cómo se garantiza que los documentos que salen de las mesas de votación sean efectivamente las mismas que llegan a los claveros y en la misma cantidad? Doctor Pedro Pablo. Gracias por su pregunta. Yo creo que lo primero, pues, que uno tendría que advertir, obviamente, pues, yo sé que para muchos no puede no ser tan efectivo, pero primero sería, pues, el principio de la buena fe. Pero además de eso, los documentos electorales habrán de ser entregados al delegado, por supuesto, del registrador y deberán ser conducidos al arca triclave. El código dice que podrán ser conducidos y se podrá pedir el acompañamiento de la fuerza pública, pero además de eso podrán estar acompañados por los testigos electorales, ¿cierto? Pero además de eso, yo creo que hay un tema muy importante para quien hace la pregunta, y la doctora María Lucero, es que de los documentos del escrutinio de la mesa se levanta un acta entre esas L14 cuya copia vamos a entregarle a los testigos electorales que están en la mesa. Y que muy seguramente eso es lo que nos va a permitir confrontar que lo que está en la mesa fue lo que efectivamente se le entregó al clavero y que está, por supuesto, en el arca triclave y que servirá de base para el escrutinio, ¿cierto? Pero se prevé, sin lugar a dudas, que los documentos puedan ser acompañados por la fuerza pública para evitar, por ejemplo, que una turba enardecida tomó los documentos electorales y los cambió o cambió las tarjetas electorales. Muy bien, doctor. Otra pregunta. Nos dicen si el papel de los escrutadores puede ser objeto de control disciplinario. Pues muy seguramente no podemos pasar por alto que el escrutinio es una función pública. Entonces, como usted yo lo advertía, pues los escrutadores cumplen funciones públicas, cumplen una función pública. Y obviamente, sí, yo sé que
que no es el caso, ni más faltaría, porque sí que confío plenamente en la calidad de nuestros servidores judiciales. Pero en todo caso, el no concurrir, por ejemplo, habiendo sido designado escrutador, pues da lugar al inicio de procesos disciplinarios. Claro que sí, pero además de eso, podría tener otro tipo de connotaciones. Si alguien advierte que un escrutador falsificó documentos, que el escrutador incorporó datos contrarios a la verdad, que manipuló los documentos electorales, por supuesto que podrá verse inmerso no solamente en sanciones disciplinarias, sino también en responsabilidad penal inclusive. Muchas gracias, doctor. Una pregunta final. ¿Cuál es su mensaje en su condición de magistrado de la sección quinta del Consejo de Estado a todos los servidores y servidoras que han sido nombradas por los presidentes de los tribunales de distrito judicial como escrutadores y claveros en el próximo proceso democrático electoral? Sí. Yo creo, doctora María Lucero y estimados servidores y servidoras judiciales, los que han sido designados para esta función, pues que sepan que buena parte de la salud de la democracia recae en sus manos, que son ustedes los protagonistas, que su designación ha sido por ministerio de la ley, pero producto de la función que desempeñan, del acceso al cargo que tienen. Y decirles que siempre es habitual en nuestra América Latina, bueno, ya también en democracias más enraizadas como la norteamericana, desde los Estados Unidos hasta la Argentina, pasa algo muy particular, siempre lo digo, doctora María Lucero y compañeros y compañeras, y es que hay una sensación entre los ciudadanos de que algo raro pasó. Los ciudadanos no aceptamos de manera más o menos pacífica o tranquila los resultados electorales. Siempre creemos que algo raro pasó. Pues bien, la salud de la democracia, evitar que esa sensación de insatisfacción del ciudadano, pues la única forma de mitigar esa sensación de insatisfacción es que el ciudadano sepa que quien está como guardián del documento electoral, quien es el clavero y que quien es el escrutador en el escrutinio de base y que servirá para el resto del escrutinio, pues está a cargo de los jueces de la República. Los jueces de la República. Nada menos y nada más que ese servidor al que la Constitución le ha asignado semejante función de administrar justicia. Por eso quizás el legislador no quiso que fuera nadie más que los jueces y los servidores judiciales encargados de semejante función. Entonces, mi llamado a que no solamente son unos los guardianes de la democracia, ustedes también en su función son los guardianes de la democracia colombiana. Nuestro agradecimiento especial al doctor Pedro Pablo Vanegas Gil por su generosidad al disponer de su tiempo para compartir su conocimiento y quien desde su amplia experiencia profesional y académica nos ha ilustrado sobre estos temas del derecho electoral, que nos dio a conocer la importancia de las funciones que los servidores y servidoras judiciales desempeñan en el proceso democrático y que fungen como claveros y escrutadores que por su dignidad garantizan la imparcialidad, la transparencia de las elecciones, como bien lo mencionó usted, doctor Vanegas Gil. El legislador quiso designar a los jueces y juezas y hoy día empleadas y empleados judiciales en virtud precisamente de su neutralidad, de su autonomía, de su independencia y quienes realmente son los principales custodios de los sufragios que sin duda garantizarán la transparencia de este importante ejercicio democrático. Un agradecimiento especial también a todos los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. Como usted bien lo decía, doctor Vanegas, hoy tenemos un gran número de participantes, llegamos a 759, de los cuales 599
estuvieron conectados en nuestra plataforma Teams. Y a propósito del tema de hoy, tan claramente expuesto por nuestro invitado especial, nos despedimos con una frase del expresidente y político estadounidense Barack Obama. La gente de las Américas tiene derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverlo y defenderlo. Muchísimas gracias.